Eliasib, se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananeel. La torre de los 100 y la torre de Hananeel. Hananeel quiere decir Dios ha sido misericordioso o el favor, Dios ha mostrado su favor. Y la puerta de los 100 habla acerca, podemos ver acerca de la parábola de las 100 ovejas, de cual el Señor vino a rescatar a la oveja que se había perdido, que representa la vida del Espíritu en nosotros, representa esa parábola. El Señor Jesús vino para darle vida a nuestro espíritu, vino para hacer esa obra. La obra de las 100 ovejas habla acerca de que Dios vino a darle vida a tu espíritu. Cuando el Señor Jesús, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, automáticamente nuestro espíritu recobra vida, porque ese es el trabajo que hace el Señor Jesús. Y sabemos que el trabajo que hace el Espíritu Santo, mostrado en la parábola de la dracma, es el trabajo del alma, y el trabajo representado en el hijo pródigo representa lo que es la transformación del cuerpo, que lo va a hacer el Padre para el Padre va a ser el que va a hacer esa transformación de nuestro cuerpo. Pero la torre de los 100 habla acerca de las 100 ovejas que el Señor Jesús vino y murió para que nosotros podamos recibir salvación. Y la Hananeel, que quiere decir el favor de Dios, nos habla acerca de la misericordia de Dios, de cómo Dios muestra su misericordia hacia nosotros al no darnos lo que merecíamos, porque nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. La palabra dice que el alma que pecara, esa morirá, pero el Señor muestra su misericordia, su favor hacia la humanidad, en que en vez de que nosotros vayamos y paguemos por nuestros pecados en una muerte, en la condenación eterna, Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, y después de morir en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él descendió a las profundidades de la tierra para obtener nuestra victoria. El Señor Jesús, cuando desciende a las profundidades de la tierra y toma las llaves de aquel que las tenía y resucita, el Señor Jesús, eso para ti y para mí es nuestra victoria. Nosotros ya no tenemos que ir a la condenación eterna, ya no tenemos que sufrir de la muerte segunda que habla Apocalipsis, que los vencedores no sufrirán de la muerte segunda. Y nosotros ahora tenemos esa dicha por la misericordia de Dios, porque Él, en vez de darnos, Él en su misericordia no nos dio lo que merecíamos, y en su gracia nos dio lo que no merecíamos. Su gracia manifestada en el Señor Jesús nos dio la salvación que nadie de nosotros merecía. Pero esta torre, nomás quería ver eso antes de seguir adelante. La torre de Hananeel nos habla acerca de la misericordia de Dios y nos muestra a ti y a mí que seamos, así como Dios es misericordioso, que nosotros también seamos misericordiosos, que nosotros también seamos misericordiosos con aquel que viene al Señor Jesús, con aquellos que necesitan de Dios, con aquellos que quizás en algún momento se alejaron del camino de Dios, pero quieren volver o tienen la oportunidad de volver. Que seamos misericordiosos, que no seamos como el hijo mayor de aquella casa, del hijo pródigo, que no seamos como ese hijo, que ese hijo, en vez de ser misericordioso y hacer sentir a su hermano en casa, que no quiso entrar en la fiesta, no quiso entrar donde estaba su hermano, e incluso le dijo al padre, le dijo:
ese tu hijo que fue y malgastó esto y esto y hizo aquello, pero nosotros somos llamados a ser misericordiosos, así como Dios es misericordioso. Así como Él nos mostró misericordia, también nosotros mostrar misericordia. Porque hay quienes se les olvida el que algún día Dios los rescató del mundo de las tinieblas. Hay quienes se les olvida que un día se encontraban en el lodo cenagoso. Hay quienes se les olvida que un día necesitaron de alguien que tuviera misericordia de ellos y los levantara. Y cuando ven que alguien falla y alguien comete algún error o que alguien cae, en vez de mostrar misericordia, lo desechan. Y Dios nos llama a ser misericordiosos, a tener entrañas de misericordia hacia nuestros hermanos. El Señor Jesús también nos da el ejemplo de un hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor y dice la palabra que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él siendo perfecto no se avergüenza de llamarnos sus hermanos y nosotros podemos aprender de Él a ser un pueblo misericordioso, amén. Y la vez pasada mirábamos acerca de lo que podemos encontrar en la puerta de las ovejas. Podemos encontrar pastos, podemos encontrar salvación, podemos encontrar liberación para nuestra vida. Y podemos, dice la palabra, que entraremos y saldremos y hallaremos pastos, pero no saldremos de la misma manera. Hablábamos acerca de cómo el oír de la oveja debe de ir creciendo y avanzando. Debe de haber un crecimiento en el oír de la oveja a tal punto que pueda ser sensible a oír la voz del Espíritu y a oír la voz de Dios y a distinguir entre la voz de Dios y a distinguir entre la voz ya sea de nuestra humanidad o del enemigo. Y hablábamos de cómo debe de haber ese crecimiento en cuanto al oír. Pero hoy queremos seguir adelante y quiero ver la última parte de este tema en Juan capítulo 10 y verso 11. Juan capítulo 10, verso 11 dice, el Señor Jesús hablando dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y cuando nosotros vemos que el Señor Jesús dice en su palabra, yo soy el buen pastor, Él había declarado, yo soy la puerta de las ovejas, pero ahora también dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, da su vida por las ovejas. Y sabemos, todos conocemos el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, sus ovejas. Pero de esa misma manera nosotros podemos encontrar hombres que sirven a Dios a lo largo de la historia y han servido a Dios como pastores de rediles. Y estos hombres han dado su vida por atender a la grey. Han dado su vida por atender al trabajo el cual Dios los ha llamado. Ha habido hombres a lo largo de la historia que Dios los llama al pastorado y ahí se desgasta su fuerza, allí se desgasta su hombre exterior, allí se acaba su hombre exterior en hacer el trabajo de lo que es el pastorado. Y nosotros vemos que aquel que tiene el anhelo de llegar a un pastorado, si hay alguien en medio de nosotros que tiene el deseo, el anhelo, Dios ha puesto algún deseo en su corazón de llegar al pastorado, debemos de entender que el Señor Jesús nos da el ejemplo de cómo debe de ser un pastor. Y él dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor, aquel que quiere ir al pastorado, es aquel que debe de entender que no va a ser una vida de quizás de glamour o una vida de fácil o una vida de mucho descanso, pero es un trabajo que debemos de entender que en el pastorado nosotros vamos a irnos desgastando y desgastando. Todo pastor quizás empieza joven en su ministerio, pero a lo largo del tiempo se ve el desgaste del hombre exterior
que yo creo que es un privilegio que alguien se desgaste sirviendo a Dios, que alguien desgaste sus fuerzas sirviendo al reino de Dios. El apóstol Pablo hablaba y decía, aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando. Entonces nosotros debemos de entender, si alguien quiere ir hacia el pastorado o algún ministerio primario, debe de entender que en el llamado que Dios hace, es un llamado que te hace a entregar tu vida completa. El pastor es llamado a entregar su vida completa. El pastor es llamado, el que es un buen pastor es llamado a entregar su vida, a desvelarse por las ovejas. A veces las ovejas que quieren hablar hasta las 3 de la mañana y pues ¿qué le hacemos, verdad? Y a veces llaman a las 3 de la mañana. Estaba dormido, pastor. No, estaba esperando tu llamada. Pero sucede que el pastor se desgasta. El pastor se entrega, el pastor se da por el rebaño, el pastor se da por velar por el rebaño. El pastor, aunque el pueblo puede estar quizás en ciertas horas de la noche descansando, tranquilos, a gusto, pero a veces el pastor está despierto y viendo qué es lo que está afectando la obra, qué es lo que está afectando a cierta ovejita. Porque dice la palabra que él conoce, el pastor conoce las ovejas por su nombre, las llama por su nombre. Y el pastor debe de hacer aquel que se desvela algunas veces por las ovejas. Que clama, que vela por el bienestar de las ovejas, que vela por la vida espiritual de las ovejas, que vela para que no entre algo para afectar la vida de las ovejas. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, yo creo que nadie se compararía al Señor Jesús. Él es el pastor por excelencia. Nadie se puede igualar a Él, nadie va a lograr hacer lo que Él hizo, pero sí podemos aprender de Él, que Él dio su vida misma por el rebaño, Él dio su vida por las ovejas. Y como te decía, si tú tienes un anhelo de llegar a ser un día un pastor, debes de ir entendiendo eso, que el trabajo del pastorado es un trabajo donde hay desgaste exterior, donde la fuerza se va acabando, pero lo entregas al reino de Dios, lo haces por el reino de Dios, lo haces por pastorear las vidas de las ovejas. Y a veces esas ovejas no quiere decir que van a ser agradecidas contigo. El pastor a veces tiene que darse cuenta que va a hacer un trabajo en una oveja, y la satisfacción del pastor debe de ser que la oveja se ayudó. Porque a veces la oveja no va a venir a decirle gracias, me ayudó en esto, en aquello. A veces le van a decir, bueno, ahí ya no hay amor, ese pastor es muy gruñón, y en vez de decir, ver lo bueno que hizo, pues. Pero el pastor debe de rescatar la oveja de las cosas que le están afectando. Ese es el trabajo del pastor. Y esa debe de ser la satisfacción, yo creo, que de cada pastor, de ver que se está haciendo la obra de Dios en las ovejas, de quizás no esperar a cambio un agradecimiento, sino que ver que Dios está obrando en la oveja, que Dios está obrando en el redil, y que Dios está haciendo la obra y haciendo cambios en la vida de aquellos a los cuales Él está atendiendo. Vayamos a Ezequiel capítulo 34 y verso 16. Ezequiel 34, 16 dice: buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte la apacentaré con justicia.
Entonces ahí el Señor Jesús habla o Dios hablando a través del profeta dice, buscaré a la que está perdida, dice, haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la enferma, porque ese muchas veces es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor a veces es traer, mirar una oveja que está enferma y traer sanidad a esa enfermedad. A veces hay heridas en las ovejas y el trabajo del pastor es buscar la manera de sanar esas heridas. A veces hay quienes se descarrían y el trabajo del pastor a veces es ir y traer al que se ha descarriado. Y nosotros debemos de entender que ese es el trabajo que Dios vino a hacer para nosotros, es el trabajo que el Señor vino a hacer para nosotros, que Él vino y Él viene para sanar nuestras heridas, Él viene para traernos de nuevo, si nos hemos descarriado, a traernos de nuevo. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que se ha descarriado o quizás usted mismo en algún momento se ha descarriado, pero el trabajo de Dios en su vida lo trajo de nuevo al camino correcto. A veces vemos como quienes se descarrían, como hay quienes se alejan de Dios, no solo de la iglesia, sino de Dios se alejan y Dios obra en sus corazones y vuelven al redil. Vuelven a caminar en el camino correcto, vuelven a entregar su vida a Dios y Dios no termina allí, sino que sigue trabajando en sus vidas, sigue obrando en sus vidas y sigue sanando las heridas que quizás obtuvo al irse al mundo, al irse a otro lugar, obtuvo heridas, pero Dios sana esas heridas. Y Dios, como le digo, Dios deja pastores en la tierra para que hagan ese trabajo, para que hagan el trabajo de sanar heridas en el pueblo. Hay momentos donde hay quienes llegan quizás del mundo, pero llegan con heridas en su vida, llegan con trastoques en su vida, y el trabajo del pastor muchas veces va a ser sanar las heridas y arreglar lo que está desarreglado en la vida de aquellos que vienen. Y cuando nosotros vemos que el Señor hace ese trabajo, nos damos cuenta que verdaderamente el pastor es aquel que se da por la obra, es aquel que se entrega por la obra. Ahora no todos los ministerios primarios tienen la misma función. El maestro no va a ser la misma función, el profeta no va a ser la misma función, el evangelista no va a hacer ese trabajo, el apóstol no va a hacer ese trabajo del pastorado, sino que es el pastor, porque podemos quizás ver a un maestro de la palabra y decir, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello que dice la palabra? Porque es maestro, no es pastor. Y eso es algo que debemos de entender, que hay quienes tienen el ministerio de ser maestro, pero no necesariamente dice que es un pastor. Hay quienes son llamados a ser profetas y no van a hacer el trabajo del pastor, no van a ir a ver a quién van a sanar o a quién la herida de la perniquebrada o el descarriado a traerlo para atrás. Su trabajo es ser profeta, es decir lo que Dios está diciendo. El apóstol tiene otra función. El apóstol es el que lleva la visión de todo, una visión específica para desarrollar, y el apóstol se va a encargar de otros asuntos que muchas veces no tienen que ver con vendar a las ovejas. Y eso es algo que debemos de entender como pueblo de Dios. Cuando vemos a un maestro, debemos de entender que quizás su función es otra y por eso no actúa de esa manera que nosotros pensamos que debería de actuar. Pero el pastor sí se encarga de buscar la perniquebrada, el pastor se encarga de ir por la descarriada, el pastor se encarga de fortalecer a la enferma, el pastor se encarga de esas funciones.
Y vayamos a Marcos capítulo 2 y verso 17. Marcos capítulo 2, verso 17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces el Señor nos da a entender de que el trabajo no va a ser siempre con gente que ya está sana. El trabajo muchas veces va a ser con gente que está enferma. Y el Señor dice: yo no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, que por eso hablaba de la misericordia, que cuando la puerta de las ovejas es restaurada, es necesario la misericordia, porque muchas veces no van a venir justos, sino van a venir pecadores. Muchas veces no van a venir gente que llevaba una vida bien ordenada, sino que va a venir gente que llevaba una vida muy desordenada. Y allí debe de entrar en función la misericordia para restaurar esas personas, para restaurar esas almas. Allí entra nuestro trabajo de restaurar aquellas almas, de tener aquella torre restaurada de Hananeel, que quiere decir misericordia de Dios, o Dios ha sido misericordioso. Porque como le digo muchas veces a la iglesia, nosotros aquí, como le digo, a veces nosotros parecemos todos santos y todos parecemos cristianos, pero puede haber en medio de nosotros alguien que no esté completamente convencido de que es cristiano, que es entregado a Dios. Puede haber en medio de nosotros quienes llevan una vida desordenada, y allí es donde nosotros debemos de aplicar la misericordia para restaurar a la persona, no para que siga viviendo como quiere vivir. Porque cuando entra aquella persona, aquel pecador, entra por la puerta de las ovejas, dice que entrará y saldrá por esa puerta, pero ya cuando sale de la puerta, ya su alimento, ya su apetito no es por ir a comer lo que siempre comía, sino que dice que entrará y saldrá y hallará pastos. Y cuando nosotros vemos que el Señor dice que entrará y saldrá y hallará pastos, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, antes de ser salvos, antes de que surgiera el milagro del nuevo nacimiento, nuestro apetito era algo muy diferente. Nuestro apetito, no hablando del apetito literal, sino el apetito de nuestra carne era cumplir los deseos de nuestra carne, era cumplir los deseos de nuestros ojos, era cumplir los deseos que nosotros sentíamos como seres humanos. Pero cuando venimos a Cristo, algo sucedió en nuestra vida y cambió nuestro apetito. Y ahora nosotros ya no queríamos comer del mundo, sino queríamos comer de Cristo. Acercarnos a su presencia, leer su palabra, entregarnos a Él, buscar de Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace cuando alguien entra por la puerta de las ovejas. Su vida cambia, su alimentación cambia, y vemos aquí que los que van a venir muchas veces van a ser ovejas enfermas, y ovejas o gente enferma y gente pecadora. No justos van a venir, sino gente pecadora, porque Cristo, dice la Biblia, que él buscó lo vil y lo menospreciado del mundo. Él a veces hace la obra en gente que nadie daría nada por ellos, nadie haría nada por ellos, quizás desahuciados de la humanidad, pero Dios hace la obra en sus vidas. Porque a esos vino a buscar el Señor, a gente que muchas veces no está bien delante de nuestros ojos, pero Dios puede hacer una obra milagrosa en ellos. Y nosotros debemos de tener esa misericordia para poder recibir a esa gente. Ahora vayamos adelante y vayamos a Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb,
y el monte del Señor. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora dice que Moisés pastoreaba aquellas ovejas de aquel rebaño de su suegro, pero dice que las condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, que es el monte de Dios. Ahora el pastor no solo te va a llevar a que tú te sanes, sino que te va a llevar a tener una vida espiritual. Y como oveja tú debes de seguir al pastor hacia el monte de Dios, porque el pastor te va a guiar hacia el monte de Dios, a tener experiencias sobrenaturales con Dios. El pastor te va a llevar a que tú subas a tener una vida de monte, a tener una vida de oración, a tener una vida de entrega, una vida de búsqueda. A eso te va a guiar el pastor muchas veces. Cuando ya te sanó, cuando ya curó las heridas, te va a decir, ahora sígueme al monte. Porque Moisés llevó aquel rebaño y dice que lo llevó al lado occidental. Muchas veces el pastor te va a llevar a donde tú no estás acostumbrado a ir. A veces el pastor te va a llevar a lugares donde tú no acostumbras a ir, porque aquellas ovejas, si dice allí que las guió hacia el lado occidental, es porque no estaban acostumbrados a llevarlas al lado occidental del desierto. Y cuando el llamado del pastor a tu vida viene y te dice, ven y haz esto, y a veces como ovejas decimos, ¿por qué lo tengo que hacer? Es el trabajo del pastor. Que él ore, que él busque. Pero nosotros debemos de ver que cuando nos estamos dejando guiar por un pastor que Dios ha puesto, ese pastor te va a llevar muchas veces a tener una vida de comunión con Dios, a tener una vida de intimidad con Dios, porque Moisés va a aquel monte, el monte de Dios, y cuando está en el monte de Dios ve aquella zarza ardiendo en fuego. Pero no solo Moisés vio la zarza, sino que las ovejas también vieron la zarza. Las ovejas estaban allí con Moisés, no más que Moisés fue el que se acercó, y Moisés la voz le habló a Moisés, no a las ovejas. Pero cuando nosotros vemos que Moisés guía aquel rebaño hacia el monte de Dios, nosotros debemos de seguir los pasos de aquel que nos está guiando hacia la búsqueda de Dios, hacia la entrega hacia Dios, hacia entregar nuestra vida a Dios, hacia ir avanzando en nuestra vida de comunión. Como te decía, la vida de monte significa una vida de oración. Y cuando yo como pastor te llamo a tener una vida de oración, quizás si no estás acostumbrado vas a decir, ahí llego cuando me despierte, ¿verdad? Pero si yo te llamo, tú debes de oír que te estoy llamando a algo bueno, a tener experiencias con Dios, a tener una comunión con Dios, a entregar tu vida más a Dios. Y es allí cuando no estamos acostumbrados a algo, a veces como que no nos gusta, ¿verdad? Cuando estamos cuando alguien está acostumbrado solo a hacer cierta cosa y le dicen, haz esto, a veces no nos gusta hacerlo, porque cambia nuestra rutina, cambia lo que hacemos, cambia lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero a veces va a venir ese llamado a nuestra vida, y como hijos de Dios debemos de ver que si nos están guiando hacia la comunión con Dios, es algo bueno. Ahora, si te están guiando a algo malo, pues ahí tienes todo el derecho de decir, perdóneme, pastor, pero eso yo no lo hago. Pero si te están llamando a tener una vida de comunión, claro que no te vaya a afectar en la manera de que si alguien trabaja toda la noche y le digo, pues
saliendo del trabajo te vienes y oras todo el día, pues se va a ir a quizás a matar cuando vaya a trabajar. Ahora también no vamos a perjudicar tu vida, pero si está en tus posibilidades a avanzar en tu vida espiritual, hagámoslo. Avancemos en nuestra vida espiritual, crezcamos en nuestra vida espiritual, vayamos teniendo experiencias sobrenaturales con Dios. No solo conozcamos a Dios en cierta faceta, sino avancemos en nuestro conocimiento de Dios. Quiero ir avanzando y ver en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 34 y 35. Primera de Samuel 17, 34 y 35 dice: pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando el león o un oso venía y se llevaba a un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Ahora, qué interesante ver lo que David hacía por aquellos corderos del rebaño, por las ovejas del rebaño que pastoreaba de su padre. Dice que cuando un oso o un león venía y se llevaba un cordero, David no decía, bueno, pues ni modo, se descuidó y se lo llevó, sino que David salía tras el oso. David salía tras el león. Es por eso que le digo que a veces la vida del pastor es ir a pelear batallas que no son directamente de uno, sino que a veces el pastor va a pelear batallas que son de las ovejas. Y cuando un león venía y cuando un oso venía y se llevaba un cordero, dice David que él salía y le arrebataba aquel cordero de su quijada. Le arrebataba, no tenía temor de que su vida fuera a correr peligro. Él en su trabajo de pastor, él sabía que debería de ir y rescatar ese cordero. Y cuando nosotros vemos que David estaba dispuesto a hacer eso, David estaba dispuesto a ir y a rescatar la oveja de donde había sido llevada, podemos ver que en la Biblia hay ciertas cosas que afectan nuestra vida que pueden representarse en el león o en la oveja, o en el león o en el oso. Y cuando nosotros vemos que en la Biblia hay cosas que nos afectan, que se representan en el león, el trabajo del pastor a veces va a ser a ir a rescatar a la oveja de esos leones y de esos osos que van a venir para afectar la oveja. Y quiero que vayamos a Jueces capítulo 14 y verso 5. Jueces 14, 5 dice: y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Ahora allí Sansón dice que un león joven venía rugiendo hacia Sansón. Y a veces hay cosas en nuestra vida que van a venir a rugir en contra de nosotros, porque cuando un león viene rugiendo, no es que quiere jugar contigo, sino que es que te quiere comer. Como aquel que se encontró en el desierto, ¿verdad? Y se encontró con un león. Era un misionero y empezó a evangelizar al león y decirle: león, mira, Dios te llama a estar en paz, Dios te llama a tener amor y misericordia. Y el león aceptó. Y como el león aceptó, ahora ya era cristiano y empezó a orar por la comida, ¿verdad? En el nombre de Dios. Gracias, Señor, por esta comida que me mandaste. Es un chiste, hermano. No.
Pero cuando el león viene rugiendo no es porque te quiere, no quiere jugar contigo, sino que quiere destruir tu vida. Y dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, no que es león, pero anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y allí es cuando el pastor tiene que ver qué es lo que está afectando a la oveja. A veces la oveja ya no se acerca, a veces la oveja ya no llega tanto a la iglesia, o ya no busca como antes buscaba, y el pastor tiene que ir a ver, ovejita, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te hirió? Ir a sanar esas heridas, o ir a sanar lo que le sucedió. A veces hay quienes sufren de diferentes cosas, pero me llama la atención que era un león joven, dice la palabra, que venía rugiendo hacia Sansón. Y en segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 22, segunda de Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan el nombre del Señor con un corazón puro. Ahora, aquel león era un león joven que venía rugiendo hacia Sansón, y Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Porque hay pasiones de la juventud. Yo no sé si usted se acuerda cuando era joven, que había pasiones en la juventud, de que había, ¿verdad? Pero Pablo nos dice: huye de las pasiones juveniles. No trates de vencerlas, no trates de demostrar que vas a vencer la tentación o la pasión juvenil, porque no la vas a vencer. Si te quieres enfrentar a la pasión juvenil y decir: me voy a poner ante tal persona que me atrae tanto, y me voy a poner a platicar a solas con ella, y si los dos se gustan, tenga mucho cuidado, porque algo puede llegar a suceder. De esas cosas debemos de huir, de las pasiones que tenemos en la juventud. Y hay quienes esas pasiones juveniles les vuelven a visitar como a los 50, 60, ¿verdad? Yo no sé si le ha tocado ver, a mí me ha tocado ver que hay quienes esas pasiones vuelven a visitar. Y ya agarran un carro deportivo, una moto, y si tienen una de 50 la quieren cambiar por dos de 25, ¿verdad? Pero esas pasiones juveniles se pueden representar en un león, y nosotros debemos de huir de esas pasiones juveniles. Joven que estás en este lugar, la palabra te dice que huyas de las pasiones de la juventud. No que le des rienda suelta a las pasiones de tu juventud, porque muchas veces las pasiones de la juventud vienen para engañarte y para destruir tu vida. Como te decía, no es que aquel león venía rugiendo para querer jugar con Sansón, sino que quería destruir a Sansón. Y cuando las pasiones juveniles empiezan en nuestras vidas, tú que estás joven y estás pasando por esas pasiones, debes de huir de esas pasiones, debes de buscar más de Dios para que no caigas en esas pasiones. Debes de buscar más, entregarte, ocuparte más en la obra, ocuparte en la búsqueda de Dios, para no caer en las pasiones de la juventud. Porque como te digo, muchas veces vienen esas pasiones con engaño a nuestra vida. Y vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 13 y verso 18. Primera de Reyes 13, 18. Dice, esta porción de la palabra está hablando de un profeta joven y de un profeta ya anciano o ya viejo. Y dice: y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Esto es el profeta anciano hablando al profeta joven. Y le dice: y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: traedlo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Sabemos la historia, que aquel joven, aquel profeta joven, Dios lo envía a declarar algo
pero le dice, no te quedes en la casa de nadie, vuelve por otro camino, no comas pan ni bebas agua con nadie. Pero este profeta anciano le dice, un ángel del Señor se me apareció, porque yo soy profeta como tú, y me dijo que te quedes en mi casa y que comas y bebas conmigo. Y aquel joven aceptó la propuesta, pero dice allí la palabra que aquel profeta viejo, le estaba mintiendo a aquel otro profeta. Y así muchas veces viene la pasión juvenil a tu vida con mentira y con engaño. Así muchas veces viene esa demostración de la pasión juvenil. Y no solo le hablo a los jóvenes, pero sí quiero hablarle más específicamente a los jóvenes en este día en cuanto a esto, que a veces la pasión juvenil viene a nuestra vida con engaño. A veces hay quienes te van a decir, jovencita, te van a decir, acuéstate conmigo. Porque si yo te amo y si verdaderamente me amas, acuéstate conmigo y dame la demostración del amor. Pero eso muchas veces viene con engaño y tú debes de poner atención. Si alguien te está pidiendo eso, sale huyendo de ese lugar. Déjalo ahí, no le hagas caso, porque viene con engaño para tu vida. Viene no viene para beneficiar tu vida, porque eso es algo que va a traer destrucción a tu vida. Tú joven, que si alguna mujer viene y te dice, puede ser una jovencita o puede ser hasta una mujer casada y te dice, acuéstate conmigo, muchas veces es con engaño. Y vamos a verlo en Proverbios. Vayamos a Proverbios capítulo 9 y verso 17. Aquel profeta le invitó a beber agua y a comer pan. Y dice Proverbios 9:17, hablando de la mujer adúltera, está hablando y dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Y más abajo dice que no sabe el simple o no sabe el que entra a su casa que allí están los muertos y que allí están los que descienden al Seol. Pero eso precisamente viene a ser la fornicación y el adulterio a tu vida. Si tú estás con pensamientos de adulterio, tú que estás casado o casada y han entrado pensamientos de adulterio a tu vida, debes de entender que eso te va a llevar hacia descender hacia la muerte. Porque es lo que dice allí Proverbios, no saben que allí están los muertos. Porque eso es lo que el pecado quiere venir a hacer, eso es lo que el adulterio quiere venir a hacer a tu vida, es destruir tu matrimonio, es destruir tu vida, es romper aquel vínculo familiar que llevabas. Y cuando alguien desciende y fornica, cuando algún joven fornica, precisamente eso es lo que el enemigo quiere hacer, llevarte hacia la destrucción. En aquel profeta joven podemos ver que el león vino más adelante y lo devoró, pero aquel profeta joven fue engañado y se quedó en la casa de aquel hombre y comió pan y bebió agua. Pero muchas veces tú en la juventud puedes ser engañado por otros. Como te decía, alguien te puede engañar y te puede decir, haz esto conmigo, ven acá conmigo, haz aquello conmigo. Pero muchas veces es el enemigo que quiere engañarte, es el enemigo que quiere destruirte, es el enemigo que quiere devorar tu vida. Y tú como joven de Dios y como jovencita de Dios, debes de entender que Dios no vino a traer destrucción a tu vida. Y que la Biblia te dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de esas cosas que quieren afectar tu vida. Huye de esas cosas. Yo sé, yo fui joven, aún estoy un poco joven, ¿verdad? Pero en algún momento fui joven y yo sé lo que es batallar con las pasiones juveniles. Yo sé lo que es estar en la iglesia y batallar con lo que los amigos dicen, con la droga, con el sexo, con las fiestas, con el alcohol. Yo sé lo que es batallar con eso.
Yo sé lo que es que alguien venga y te ofrezca en la iglesia el ir y hacer algo que no está correcto delante de Dios. Pero sé que Dios te puede dar la fuerza para vencer esas pasiones. Dios te puede dar la fuerza para mantenerte firme en Él. Y vayamos, regresemos allí a Primera de Reyes, capítulo 13 y verso 24. Dice, y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Ese es aquel profeta joven que precisamente vino el león y dice que lo mató. ¿Por qué? Porque no tuvo cuidado de lo que Dios le había dicho. Quizás Dios te ha dado una palabra en tu vida, quizás Dios te ha dado algo, te ha dicho que te guardes para Él, te ha dicho que hagas algo en Él, pero el enemigo, si no cuidamos de esa palabra que Dios nos ha dado, puede ser que nuestra vida espiritual vaya menguando y vaya menguando. Y como te digo, no es para condenarte ni es para acusarte. Si alguien aquí ha caído en fornicación o en adulterio, Dios lo puede restaurar. Pero no debes de seguir en esa vida, porque esa vida lo que va a traer a ti va a ser muerte. Lo que va a traer a tu hombre interior, a tu vida espiritual, va a ser muerte. Porque cuando alguien fornica o alguien adultera, ¿qué es lo que le sucede? Automáticamente ya no quiere buscar de Dios. Ya se siente alejado de Dios. Y no es que Dios lo rechaza, sino que uno mismo se siente alejado de Dios. Uno mismo se aleja de Dios. Uno mismo no quiere acercarse a Dios por el pecado que lleva. Y eso lo vemos en David, que David duró un año ocultando su pecado. Y cuando vino delante de Dios le dijo, mi pecado siempre está delante de mí. Porque cada vez que se quería acercar a Dios, ahí estaba su pecado acusándolo. Y a veces eso sucede cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos en un adulterio, en una fornicación, que el pecado siempre está delante. Siempre te vas a querer acercar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? El pecado te dice, no puedes porque fallaste. No puedes porque adulteraste. No puedes porque fornicaste. Y debemos de entender que debemos de cuidarnos de eso. Debemos de cuidarnos como hijos de Dios, como iglesia de Dios. Tú te debes de cuidar del adulterio y de la fornicación. Tú debes de cuidarte porque va a venir a querer afectar tu vida. Pero tú debes de saber que Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y que hubo un joven en la Biblia que se le presentó la oportunidad de caer y de acostarse con una mujer. Pero cuando estaba a punto de caer, dice que él salió corriendo de aquel lugar. Y Dios te da la fuerza para huir del pecado. No es que Dios no te da la salida. Dios te da la salida del pecado. Dios te da la salida para salir huyendo del pecado, para no caer. Pero es necesario que tú veas esa salida y tomes esa salida. Y no te dejes llevar por el león que representa el adulterio y la fornicación. Que tú te cuides de eso, que tú te guardes. Y si estás siendo afectado por eso y sientes que no vas a poder vencerlo, ven y habla conmigo. Ve y habla si eres mujer, ve y habla con una de las hermanas que están para ministrar. Porque para eso estamos, para poder ayudarte y sacarte de las garras del león, de librarte de las garras del león. No es para condenarte. Si tú vas y te ministras y le dices, hermana, la verdad es que siento que ya no puedo con esto. Ya no es solo un pensamiento, sino que ahora es algo fuerte en mi corazón. Porque eso sucede cuando alguien empieza a tener un pensamiento de adulterio o de fornicación, que si no tenemos cuidado, ese pensamiento no se queda en la mente, sino que baja al corazón. Y cuando baja al corazón,
Es necesario ir a administración. Es necesario ir y decir, estoy batallando con esto y necesito ser libre, necesito ayuda. Y el que está para ministrar, su trabajo es ayudarte. No es condenarte, no es decirte, no, pues mira a dónde vas y mira quién te ayuda. No, el trabajo del que está ministrando es para ayudarte a salir de eso. Y rescatarte de ese león. Porque como te digo, cuando ya es algo en el corazón, si no se va a administración, lo que va a suceder es que se va a llevar a cabo ese pecado. Porque cuando ya es un pecado que está en el corazón, porque dice el Señor Jesús que el que mira a la mujer de su prójimo para desearla, ya adulteró, ya fornicó. ¿Por qué? Porque cuando ya en nuestro corazón ya estamos deseando a otra mujer o una mujer ya deseando a otro hombre, lo único que tiene que hacer es llevar el acto a cabo. Y por eso es necesario que cuando tú estás batallando con eso, vayas a administración y le digas al que te está ministrando esto y esto y esto y esto, y tener la confianza de que eso no va a salir de allí, y del que está ministrando, para eso está, para ayudarte a salir de esa situación. Y vayamos avanzando. Vamos a leer en Daniel capítulo 6 y verso 16. Daniel capítulo 6 y verso 16. Dice: el rey entonces dio órdenes que trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te librará. Ahora miremos el león que le tocó, o los leones que le tocaron a Daniel. Algunos lo pueden ver en cuanto a la soledad, el león de la soledad, pero en este día yo quiero verlo de esta manera, por lo que le dice el rey a Daniel. El rey le dice: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te librará. Pero no lo libró de que lo echaran a los leones, lo libró dentro del foso. Pero aquel hombre Daniel lo echaron al foso de los leones, pero no porque estaba desagradando a Dios, no porque se había alejado de Dios, no porque tenía un deseo de ir a pecar, sino que Daniel lo echaron al foso de los leones porque él servía a Dios con perseverancia. Y hay quienes sirven a Dios con perseverancia, donde va a llegar el momento de que van a venir esos leones, porque esos leones van a venir a los que sirven a Dios con perseverancia. Y ese es el momento de la persecución. Hay quienes van a ser perseguidos porque sirven a Dios con perseverancia. Hay quienes van a hablar mal de ellos porque sirven a Dios con perseverancia, porque los nobles del rey fueron los que fueron y hablaron mal de Daniel, porque servía a Dios con perseverancia. ¿Qué es lo malo que hacía Daniel? Que oraba 3 veces al día. Eso es lo malo que hacía Daniel para ser echado al foso de los leones. Y cuando tú y yo nos disponemos a servir a Dios con perseverancia, tenlo por seguro que va a llegar un momento de la persecución. Y sabemos, y muchos lo han dicho, que Estados Unidos va a llegar un momento donde la iglesia en Estados Unidos va a empezar a ser perseguida. La iglesia que verdaderamente quiere servir a Dios, va a llegar un momento donde la iglesia de Cristo va a empezar a ser perseguida. Eso lo mirábamos ya se miraba que iba a empezar a florecer si entraba Hillary Clinton de presidente. La iglesia ya iba a empezar a ser perseguida. Y tú y yo debemos de entender que va a llegar un momento, y como te digo, ha habido predicadores que han dicho que va a llegar un momento donde la iglesia de Cristo aquí en Estados Unidos va a sufrir persecución. Pero lo bueno que nosotros debemos de ver es que en medio de la persecución Dios te va a proteger.
En medio de la angustia, Dios te va a proteger. En medio de cuando llegue ese momento de prueba, porque si tú estás sirviendo a Dios con perseverancia, tenlo por seguro de que Dios te va a guardar en medio del momento de la prueba. Y no estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de la persecución que va a sufrir la iglesia. Va a llegar un momento donde va a venir la prueba a tu vida, pero en medio de esa prueba, Dios te va a proteger. Dios milagrosamente va a hacer algo. Dice Daniel que Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. Verso 20 y 22 dice, y acercándose al foso gritó a Daniel con angustia. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia. Miremos allí que le dice otra vez, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Ahora, lo que quiero ver es que Daniel fue perseguido por servir a Dios con perseverancia. Y te digo, va a llegar una prueba, va a llegar un momento de dificultad a tu vida. Va a llegar un momento en tu vida donde tú puedes cuestionarte, decir, Señor, pero te he servido, me he dedicado a ti, me he consagrado a ti. ¿Por qué estoy pasando este momento difícil? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Pero debemos de entender que es una prueba que llega a aquellos que perseveran en su servicio a Dios. Es una prueba que viene a aquellos que perseveran en su búsqueda de Dios. Pero en medio de esa prueba Dios te va a proteger y Dios te va a librar de esa prueba. No siempre te va a dejar en la prueba, no siempre te va a dejar en la circunstancia difícil, no siempre te va a dejar en la tormenta, sino que llegará el momento donde Dios te sacará de esa prueba. Y cuando sales de esa prueba, sales victorioso, sales con una mentalidad diferente, sales viendo la gloria de Dios en medio de la prueba. Porque cuando Daniel salió de allí, no solo la vida de Daniel fue beneficiada, sino que el rey hizo una declaración que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Cuando tú sales de la prueba, cuando tú sales aprobado de la aflicción, tu testimonio va a servir para otros. Tu testimonio va a servir para que Dios sea glorificado por boca de otros, porque pudieron ver lo que Dios hizo en tu vida en medio de la prueba. Pero como te digo, hay momentos donde nosotros vamos a tener que enfrentar a esos leones que vienen a los que perseveran en su búsqueda de Dios. Pero cuando vemos que David viene para librar, dice que él salía y él tomaba aquella oveja de la boca del león y de la boca del oso. Vemos que el Señor, como nuestro pastor, nos va a cuidar en medio de la prueba. Nos va a librar de los leones. Nos va a librar de los leones de depresión. Va a librarnos de leones que vienen a afectar el alma, porque hay leones que afectan el alma. Y uno de ellos es la depresión. El Señor te puede librar y liberar de la depresión. El Señor puede levantar tu alma de la depresión, así como lo hacía con David. David caía en depresión y Dios era el que levantaba su vida del foso, de la fosa. Dios era el que levantaba su vida. Y como mirábamos que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que cuida de tu vida y no solo cuida de tu vida, cuida de tu alma. Pero Él ha dejado pastores también para que cuidemos de tu vida. Dice la palabra que ellos velan por tu alma como quienes han de dar cuentas. Porque es el trabajo del pastor, velar por la grey,
como quienes han de dar cuentas de aquella grey que Dios pone en sus manos. ¿Por qué no te pones de pie en este día? Y como te decía, aquel hombre Sansón dice que un león joven venía rugiendo hacia él. Un león joven venía rugiendo hacia Sansón, un joven, un hombre que Dios había levantado como libertador, que Dios había ungido, que Dios le había dado unción, que Dios lo usaba poderosamente, pero había leones que venían en contra de su vida. Y este león era el león de la fornicación. Y si tú has sido afectado, si tú estás siendo afectado por la fornicación, por el adulterio, hoy es un buen día que tú le puedes decir al Señor: Señor, líbrame de este león. Líbrame de esto, Señor, que yo no caiga en el pecado, que yo no caiga en el engaño. Como te digo, viene muchas veces con engaño, porque aquel profeta joven fue engañado para quedarse a comer pan y beber agua. Aquel profeta joven fue engañado, se dejó llevar por lo que había escuchado.